Hola, viajeros de Koala Planet. Hoy nos sumergimos en uno de los monumentos más icónicos y emblemáticos de Dublín, la Catedral de San Patricio. Esta majestuosa edificación no solo es un punto de referencia en la capital irlandesa, sino también un lugar cargado de historia, leyendas y arquitectura impresionante. 1. Historia de la Catedral de San Patricio. La historia de la Catedral de San Patricio se remonta a las raíces del cristianismo en Irlanda. Aunque la estructura actual data de finales del siglo XII, la conexión del sitio con San Patricio, el santo patrón de Irlanda, se basa en una tradición aún más antigua. Según la leyenda, San Patricio visitó un pozo cercano a donde se erige la catedral en la primera mitad del siglo V, utilizando sus aguas para bautizar a los conversos al cristianismo. Este pozo, conocido como St. Patrick's Well, se considera el punto donde la catedral tendría su origen simbólico. La primera iglesia en el sitio era probablemente una pequeña construcción de madera erigida en los siglos posteriores a la muerte de San Patricio, que sirvió como un importante centro de culto cristiano. En 1191 el arzobispo John Comyn decidió fundar una catedral en este sitio sagrado, elevando su estatus a catedral y marcando el comienzo de su importancia eclesiástica en Irlanda. Bajo la dirección de Comyn y sus sucesores, se comenzó la construcción de una nueva catedral en 1220, esta vez en piedra, siguiendo los estilos arquitectónicos normandos que predominaban en Europa en esa época. La edificación que conocemos hoy es resultado de esa fase constructiva, que transformó el modesto edificio original en una imponente estructura gótica. A lo largo del siglo XIII la catedral fue ampliada y embellecida, adquiriendo características distintivas como la gran nave central, los altos arcos góticos y las impresionantes vidrieras. Durante este periodo, la catedral se estableció como un centro de poder no solo religioso, sino también político. Su posición como catedral nacional de la Iglesia de Irlanda la colocó en el centro de la vida pública irlandesa, donde se llevaban a cabo ceremonias de Estado, coronaciones y otros eventos de importancia nacional. El siglo XVI trajo consigo la Reforma Protestante, un movimiento que tuvo un profundo impacto en la vida religiosa de Europa. En Irlanda, la catedral fue transferida al control de la recién formada Iglesia de Irlanda, una denominación protestante anglicana que se separó de la Iglesia católica. Este cambio de control no fue pacífico, y en un país mayoritariamente católico, la catedral se convirtió en un símbolo del dominio inglés y protestante en Irlanda. Durante los siglos siguientes, la catedral sufrió varios episodios de abandono y deterioro. A mediados del siglo XVII, durante las guerras civiles inglesas, Dublín se convirtió en un campo de batalla y la catedral fue utilizada como cuartel militar. Las consecuencias de estas guerras y la inestabilidad política de la época contribuyeron al deterioro de la catedral, que cayó en un estado de ruina parcial hacia finales del siglo XVIII. La historia de la Catedral de San Patricio tomó un giro positivo en el siglo XIX, cuando fue rescatada de la ruina por el magnate cervecero Sir Benjamin Lee Guinness, de la familia que fundó la famosa cervecería Guinness. En 1860, Sir Benjamin se embarcó en una extensa restauración de la catedral, invirtiendo una gran suma de dinero personal para devolverle su antiguo esplendor. Esta restauración fue mucho más que una simple reparación, implicó una reimaginación del espacio interior y la reconstrucción de elementos estructurales clave. Aunque algunos críticos han señalado que la restauración fue tan extensa que alteró el carácter original medieval de la catedral, no cabe duda de que salvó al edificio de un destino casi seguro de ruina completa. Durante el siglo XX, la Catedral de San Patricio continuó siendo un importante símbolo de la identidad irlandesa, a pesar de los cambios políticos y sociales que marcaron la historia de Irlanda. Con la independencia de Irlanda en 1922 y la posterior creación de la República de Irlanda, la Iglesia de Irlanda, a la que pertenece la catedral, pasó a ser una minoría en un país predominantemente católico. Este cambio no disminuyó la importancia de la catedral como símbolo cultural e histórico, pero sí transformó su función en la sociedad. La catedral se adaptó a los tiempos, convirtiéndose en un lugar que, además de seguir siendo un centro de culto activo, comenzó a desempeñar un papel más amplio como sitio de encuentro cultural e histórico. Durante la segunda mitad del siglo XX, la catedral acogió numerosos eventos de carácter cívico, ecuménico y cultural, reflejando una Irlanda que se volvía más abierta y diversa. 2. Conservación y restauración contemporánea. El mantenimiento de un edificio con la antigüedad y el significado de la Catedral de San Patricio es un desafío constante. A lo largo del siglo XX y en el XXI, se han llevado a cabo varios proyectos de conservación para preservar su estructura y mantenerla accesible para las futuras generaciones.
Estos esfuerzos han incluido la restauración de las vidrieras, el mantenimiento de la torre y las campanas, y la reparación de las bóvedas y el tejado. En 2012 la catedral celebró el 800 aniversario de su fundación con una serie de eventos conmemorativos que subrayaron su importancia histórica y su continuo papel en la vida irlandesa. Estos eventos incluyeron exposiciones, conciertos y servicios especiales que atrajeron tanto a la comunidad local como a visitantes internacionales. 3. Arquitectura y diseño. La catedral, construida en un estilo gótico temprano inglés, se caracteriza por sus altas torres, contrafuertes y ventanales apuntados. Uno de los elementos más destacados es su torre de 43 metros, que alberga una serie de campanas que aún se utilizan hoy en día. Esta torre es visible desde gran parte de la ciudad y es un punto de referencia icónico. En el interior, la catedral presenta una nave central espaciosa flanqueada por columnas y arcos góticos. Las vidrieras son especialmente impresionantes, representando escenas bíblicas, figuras de santos y eventos históricos. El corazón de la catedral está decorado con intrincadas tallas de piedra, y su techo alto y abovedado amplifica el sentido de grandeza y solemnidad del lugar. 4. La catedral hoy. Hoy en día, la Catedral de San Patricio no solo sigue siendo un lugar de culto, sino también un importante atractivo turístico. La catedral alberga una serie de eventos, conciertos y exposiciones a lo largo del año. Además, su cercanía a otros puntos de interés en Dublín, como el Castillo de Dublín y la Catedral de la Santísima Trinidad, Christ Church Cathedral, la convierten en una parada obligatoria para cualquier visitante de la ciudad. Para aquellos interesados en la historia de Irlanda, una visita al Museo de la Catedral, conocido como el Dublinia, ofrece una visión fascinante de la vida medieval en Dublín y la historia vikinga de la ciudad. La Catedral de San Patricio es un verdadero testimonio de la rica historia de Dublín y de Irlanda en general. Es un lugar donde se entrelazan la fe, la historia y la cultura, y ofrece a los visitantes una experiencia única y enriquecedora. Así que si estás planeando un viaje a Dublín, asegúrate de incluir la Catedral de San Patricio en tu itinerario. Te garantizamos que será una visita que no olvidarás. Y hasta aquí ha llegado nuestra visita a la Catedral de San Patricio. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.